Hola, soy el profesor Alex Torres del curso de biología. Hoy resolveremos la práctica número 10. Número 4. Teniendo en cuenta el diagrama del ciclo celular que se observa a continuación, diga a qué periodos de la corresponde 1, 2 y 3. Tenemos el gráfico del ciclo celular en eucariotas porque ocurre pues duplicando el núcleo también. Entonces este es un ciclo celular que se da en dos etapas, interfase y la división, ¿no? Entonces la interfase, la etapa más larga, esta es la interfase, empieza acá en la etapa 1, la 1 es la etapa llamado G1. Luego la segunda etapa es la etapa S, la más principal, porque acá se duplica el ADN. Y la tercera es la etapa G2, ¿no? Donde se sigue formando proteínas y la célula acumula energía para entrar a la etapa M, que es de la mitosis o la división, ¿no? Puede ser mitosis o meiosis. Entonces esta es la G1, luego viene la S, luego viene la G2 y todo corresponde, estos tres, a la interfase. Por lo tanto la 4 es la letra E. Número 6. El número cromosómico de los humanos 2n igual a 46. ¿Cuántas cromátides se observan en los cromosomas en el paquiteno de la profase 1? Dice, ¿no? Entonces, claro, tenemos 46 cromosomas dobles, o sea, vamos a ver, 46 cromosomas, está en cromosoma, pero cuando ya está en profase 1 ya es un cromosoma doble, o sea, tiene ya dos cromátides, ¿no? Dos cromátides. Un cromosoma, vamos a ver, un cromosoma presenta dos cromátides, ¿no? Dos cromátides. Pero si tuviera, dicen, 46 cromosomas, 46 cromosomas en profase, tiene el doble, pues, ¿no? 1 a 2, o sea, acá sería 42 cromátides, ¿no? Cromátides. Entonces, en paquiteno, ¿no? Que es profase 1, aún no se han separado las cromátides, aún están así en el cromosoma doble, ¿no? Este es profase. Por lo tanto, la respuesta sería la 6, la clave C. Número 8. La división celular meiótica es un proceso que conduce a la reducción del número cromosómico y que da origen a los gametos. Posee dos etapas, la meiosis 1 y 2. De las alternativas que se indican a continuación, diga cuál proposición no corresponde al gráfico presentado. Muy bien, acá está entonces las alternativas y este es el gráfico presentado. En este gráfico entonces ahí está la célula con sus cromosomas dentro de la célula. Entonces sería, vamos a ver que ahí están los cromosomas A y los cromosomas B en el centro de la célula, ¿no? Entonces esta es una etapa llamada metafase 1 de la meiosis. Claro, porque ahí están los cromosomas homólogos, están frente a frente, ¿no? Un plano arriba y otro plano abajo, ¿eh? Vamos con la letra A. Metafase 1, las cromátides hermanas se separan. No, metafase 1 a 1 se separan en la fase 2, mejor dicho. Acá en la fase 2 las cromátides hermanas se separan, ¿no? Como ves acá en los gráficos, ¿no? Las cromátides hermanas se van a los polos. La B, metafase 1, se observan los cromosomas homólogos. Sí, acá está metafase 1, son los cromosomas homólogos. Y acá también este gráfico también está, ¿no? Los metafase 1, los cromosomas homólogos, uno al frente al otro. La metafase 1 se observan las recombinantes en B. Claro, metafase 1 se observan los recombinantes en B. Dice, recombinantes, o sea, son los cromosomas que se han recombinado, ¿eh? En profase 1, en el crossing over, ¿no? El famoso recombinación genética, y es verdad. La D, metafase 1, A y B son submetacéntricos. Claro, A y B son submetacéntricos. ¿Por qué? Porque el brazo P es ligeramente más pequeño que el brazo Q. O sea, son metacéntricos. Metafase 1, los bivalentes se encuentran alineados en el plano ecuatorial. Claro que sí, metafase 1, acá están los bivalentes, ¿no? Entonces están alineados en el plano ecuatorial, formando dos planos, uno abajo, otro arriba. Por lo tanto, la 8, la clave es la A. Número 9. De la lista presentada a continuación, escoja cuáles corresponden a los órganos reproductores de las gimnospermas y luego marque la alternativa correcta. Bueno, las gimnospermas son las coníferas, ¿no? Como vemos acá el pino, esa es una gimnosperma, o sea, tienen flores
unisexuales, pero flores sin pistilo, no hay pistilo. Recuerda que el pistilo está solo en las angiospermas, ¿no? Acá está el pistilo, tiene pues el estigma, la entrada, ¿no? El estilo, que es el cuello, y el ovario. Entonces ellas, más bien las gimnospermas, no tienen pues este pistilo y su óvulo es desnudo. El óvulo está a la intemperie, ¿no? El óvulo no está encerrado dentro de un ovario. Entonces tienen semilla desnuda también, ¿no? Acá está la semilla, ¿no? Que ya está al aire, o sea, no está dentro de un fruto. Entonces el pistilo solo se ve en plantas angiospermas, más bien no se ve en gimnospermas. La 1, óvulos encerrados en un fruto. No, dijimos que están al aire, no tienen ovario. La 2, no hay estilo ni estigma, claro, no tienen estilo ni estigma, o sea, no tienen pistilo. Óvulos sobre carpelos, sí es verdad, los óvulos están sobre las hojas carpelares del estróbilo, ¿no? El estróbilo es este órgano, el órgano femenino, también el masculino, ¿no? O sea, son órganos unisexuales. Y claro, está, ¿no? Son unisexuales, justamente estamos hablando, ¿no? O sea, hay estróbilo masculino en la parte superior y estróbilo femenino en la parte inferior, ¿no? Entonces, la 9, la clave es la letra A. Número 10. Relacione las columnas A y B y a continuación escoja la alternativa correcta. Muy bien, tenemos acá la columna A, esta es la columna B, entonces veamos, relacionamos, ¿no? Tenemos acá el gráfico de la flor, ¿no? Y acá están los estambres, ¿no? Que son los órganos masculinos, y en el centro el pistilo, que es órgano femenino. Entonces sería pues, ¿no? El órgano sexual de las plantas angiospermas, las que tienen flores y frutos. Y el óvulo se encuentra acá dentro del ovario. El óvulo es el gameto, es el gameto de las flores, ¿no? Entonces vamos a ver la primero, receptáculo, ¿no? Receptáculo es esta parte de la flor. Receptáculo es la base de la flor, la base del brote. O sea, receptáculo sería la número 3. Doble fertilización, claro. Es decir, estas flores angiospermas hacen doble fecundación o doble fertilización, ¿no? Dentro del óvulo hay 8 núcleos, ¿no? 8 núcleos. Entonces, para 2 de ellos hacen la doble fecundación. Por lo tanto, sería la número 4, ¿no? La doble fecundación o fertilización, formación del cigoto y de la primera célula del endospermo, ¿no? Claro, formación del cigoto y se da entre la oósfera y el primer núcleo espermático, y el endospermo se forma entre los núcleos secundarios y el segundo núcleo espermático, ¿no? Esa es la doble fecundación. Antera sería, ¿no? Acá están las anteras, son los saquitos en los extremos de los estambres. Ahí dentro se encuentra el polen. Entonces las anteras forman parte del estambre. Sería la número 2, ¿no? Con sacos del polen al interior. 2. Y gametofito femenino, la número 1, ¿no? Es el saco embrionario de 7 núcleos. Claro, porque 2 núcleos están fusionados y se llaman los núcleos secundarios, ¿no? Con esos son 7 núcleos, ¿no? Por lo tanto, la clave 10 es la letra C. La 11. Existe un tipo de fecundación externa en la cual la unión del óvulo y el espermatozoide se lleva a cabo fuera de los cuerpos de ambos progenitores. En general, estos liberan sus gametos mediante un proceso llamado desove. Esta forma de fecundación se lleva a cabo Claro, estamos hablando de la fecundación externa y eso ocurre en el agua. Es decir, los gametos se unen fuera de la madre. Acá está el óvulo y acá está el espermatozoide, y esto ocurre generalmente en el agua, ¿no? En el agua, fuera de la madre. Entonces, ¿qué animales entonces viven en el agua, ¿no? Tenemos pues los peces, ¿no? Ahí está, también los anfibios también, o sea, los sapos, ¿no? También van al agua a reproducirse. Por lo tanto, la 11 es la clave, la letra E.
Acá tenemos el gráfico de la fecundación. Hay dos tipos. No te olvides que fecundación es la unión de los gametos, o sea, del óvulo y el esperma, dentro o fuera de la hembra. Claro, si es fuera de la hembra se llama externa y se da en el agua, ¿no? En los peces. Y la interna dentro de la hembra, en los mamíferos, aves y los reptiles. Y se da pues en la trompa de falopio, claro, en el tercio externo sobre todo, ¿no? Por lo tanto, esa es la diferencia, externa en el agua e interna dentro de la hembra. Número 13. En los hombres, los testículos están contenidos en el escroto a una temperatura de unos 35,5 grados a 36 grados Celsius, por debajo de la temperatura corporal que es de 37 grados Celsius, creando un ambiente óptimo para el desarrollo de los espermatozoides. Algunos investigadores piensan que usar jeans demasiado ajustados podría reducir el número de espermatozoides y disminuir la fertilidad. ¿Qué justificación sería la más adecuada para apoyar esta hipótesis? Muy bien, acá vemos el gráfico del testículo por dentro, es un órgano, ¿no? La gónada masculina, ¿no? Tenemos entonces acá está el epidídimo, donde va a madurar el espermatozoide, acá ya puede mover su flagelo. También se almacena acá en los espermatozoides. Bueno, tenemos acá los famosos lobulillos testiculares, ¿no? Que son las unidades de los testículos. Y acá están los túbulos seminíferos, es donde va a formarse los espermatozoides mediante la meiosis, la espermatogénesis. Entonces, acá adentro, ¿no? Hay una temperatura de 35 grados Celsius promedio. Claro, para que se lleve a cabo la formación de espermas. Si sube la temperatura no podría formarse los espermas. Bueno, entonces ya vemos el gráfico, entonces la hipótesis, ¿no? Que dice, ¿no? Donde se podría perder la fertilidad con el uso de jeans apretados, es porque los testículos, ¿no? Se calientan, ¿no? El testículo hace contacto con el cuerpo y el cuerpo mide pues 37 grados Celsius. El testículo mide 2 grados menos, 25 grados, pero si se conecta o se hace contacto con el cuerpo, eleva la temperatura de 35 a 37 grados. Y es ahí donde va a ocurrir justamente la azoospermia, o sea, la ausencia de espermatozoides o la disminución del número normales, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Vemos las alternativas, la más adecuada sería esta de acá, ¿no? Se aumenta la temperatura de los testículos como consecuencia del empuje del escroto contra el cuerpo, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando a veces se hace calor, el testículo se cuelga más para que no se caliente mucho, en cambio cuando hace frío se encoge para que tampoco se enfríe mucho. Entonces eso es lo normal que sucede, ¿no? Y el yin apretado podría aumentar la temperatura produciendo la infertilidad. Por lo tanto, la 13 sería la clave letra E. Número 15. En el diagrama relaciona las partes de la estructura de la gástrula con su localización. Claro, en este gráfico vemos, ¿no? Que se presenta la gástrula, que es la etapa que se forma, a menos en los humanos, a la tercera semana de vida. Primero fue huevo o cigoto, ¿no? Huevo o cigoto, que es por la unión de los gametos, ¿no? Acá están los gametos, entonces se formó el huevo o cigoto. Empieza luego la segmentación, o sea, empieza la mitosis. Se forman 2 células o blastómeros, luego 4 blastómeros y así hasta llegar a ser mórula. Mórula es la etapa donde ya se presenta de 16 a 32 blastómeros. Luego de mórula aparece ya al quinto día, al sexto, al séptimo, ¿no? El séptimo día ya la etapa blástula, ¿no? Donde se va a formar pues, ¿no? El blastómero. Acá los blastómeros se van a los polos, ¿no? Los blastómeros se van a un polo y se llama embrioblasto, ¿no? Luego de blástula, luego sigue la etapa de gástrula. La gástrula ya es la etapa que estamos mirando, ¿no? En el gráfico, acá está la gástrula. Y esta es la etapa donde se forman las capas embrionarias a la tercera semana de vida. Ectodermo va a ser la letra C, ¿no? La amarilla, acá está. Luego endodermo va a ser la letra D, que es la azul, endodermo. El mesodermo es la letra A, el rosado, ¿no? Mesodermo. Arquenterón es la cavidad, es el intestino primitivo, es letra B.
Y blastóporo es la entrada del arquéntero, la letra E sería en este caso, ¿no? Entonces cada capa origina pues a un sistema digestivo. No te olvides, mesodermo, por ejemplo, ¿no? Va a originar a 5 sistemas. No te olvides la mnemotecnia que siempre hablamos, ¿no? Meso, conviértelo en mesa, y la mesa sirve generalmente para comer. Entonces ahí están los 5 sistemas, ¿no? La C de sistema cardiovascular, la O de óseo y también sistema cartilaginoso, la M de sistema muscular, la E de excretor, o sea, riñones, vejiga, uréter, y reproductor, todo lo que tiene que ver los órganos sexuales, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta, ¿no? La 15, C, D, A, B, E. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse.